En el año 1991 y con la caída de la Unión Soviética, el presidente ruso Boris Yeltsin se encargaría de pactar con 87 de las 88 repúblicas que componían a la Federación Rusa. La única que se negaría a pactar sería la República Chechena, la cual estaba compuesta por una mayoría musulmana. En la autoproclamada República Chechena, el exgeneral de la Fuerza Aérea Soviética Zohar Dudayev ganaría las elecciones con un 90% de los votos. Dudayev a continuación crearía las Fuerzas Armadas Chechenas con intenciones de ratificar su poder. En este contexto, el territorio de Ingusetia decidió separarse de la República Chechena y pediría volver a unirse a la Federación Rusa, esto a cambio de que se le cedieran territorios de Osetia del Norte. Finalmente, Ingusetia y Osetia del Norte comenzaron un conflicto armado, por lo que Rusia enviaría tropas para bajar las tensiones. Tras varias amenazas rusas ignoradas por Chechenia, el 9 de diciembre de 1994 se daría inicio formal a la Primera Guerra Chechena. Las fuerzas rusas se lanzaron al ataque con más de 90.000 soldados, quienes atacaron desde 3 frentes con la intención de capturar la capital chechena de Grozny. A pesar de la aplastante superioridad numérica, las fuerzas rusas, quienes estaban mal organizadas y pertrechadas, sufrieron varias derrotas contra las fuerzas chechenas. A pesar de las constantes derrotas, a comienzos de 1995 las fuerzas rusas lograrían capturar el Palacio Presidencial de Grozny, aunque las fuerzas chechenas en el sur de la ciudad lograrían aguantar hasta marzo de 1995. En la batalla por la captura de la capital morirían cerca de 35.000 civiles debido a los bombardeos rusos. Tras esto, las fuerzas rusas seguirían avanzando hacia el sur en búsqueda del presidente Dudayev y sus fuerzas. Ya en el territorio montañoso del sur de Chechenia, las fuerzas rusas serían fácilmente derrotadas por las milicias chechenas, quienes contarían con el apoyo de más de 5.000 yihadistas provenientes de países vecinos. Con una clara desventaja militar, las fuerzas chechenas decidieron atacar al gobierno ruso cometiendo atentados y tomas de rehenes con la finalidad de forzar negociaciones de paz. El 14 de junio de 1995 el rebelde Samil Basayev tomaría con más de 100 soldados chechenos el hospital Budionnovsk en territorio ruso. Los rebeldes chechenos lograron tomar más de 1.500 rehenes en dicho hospital. Los rebeldes exigían el cese al fuego en la guerra chechena, la creación de una mesa de diálogo y un retorno seguro a Chechenia para los secuestradores. Tras varios intentos fallidos de rescate, las autoridades rusas accederían a estos términos. Esta situación de rehenes terminaría con más de 166 rehenes muertos, más de 20 policías y militares rusos muertos y 11 secuestradores muertos. Tras esto, las fuerzas chechenas lograron ganar tiempo para reagruparse. En marzo de 1996 las fuerzas chechenas lograron recapturar la capital Grozny, obligando a las fuerzas rusas a retroceder. Un mes más tarde, en abril de 1996, los servicios de inteligencia rusos averiguaron la ubicación del presidente checheno Dudayev, acabando con su vida tras un bombardeo. Ya sin el presidente checheno y con un frente de batalla sobrepasado, el 31 de agosto de 1996 el gobierno ruso firmaría junto a Chechenia el Acuerdo de Hasavyurt. En dicho acuerdo, Rusia se comprometía a retirar sus tropas de Chechenia y mantener la región en calma hasta el año 2001. Esta primera guerra chechena culminaría con más de 14.000 bajas rusas, más de 7.000 bajas chechenas y la muerte de más de 100.000 civiles. En el año 1999 y bajo el liderazgo de Maskadov y Basayev, los rebeldes chechenos atacaron la República Rusa de Dagestán con la intención de crear un califato en el Cáucaso. Este ataque sería repelido. Tras esto, el recién electo Vladimir Putin ordenaría el bombardeo de Chechenia y la movilización del ejército ruso. Tras meses de bombardeos, en octubre de 1999 el ejército ruso comenzaría la incursión terrestre sobre Chechenia. Ante esto, los chechenos recibirían ayuda de muyahidines islámicos y el grupo Al-Qaeda. A pesar de esto, el ejército ruso lograría capturar las principales ciudades chechenas a comienzos del 2000. Tras esto, Vladimir Putin nombraría a Ahmad Kadyrov como líder de Chechenia. A pesar de la derrota militar, los extremistas chechenos continuarían cometiendo atentados.
tomas de rehenes y ataques a funcionarios del gobierno ruso. En el año 2002 ocurriría la toma de rehenes en el Teatro Dubrov de Moscú, donde más de 50 terroristas chechenos tomaron 850 rehenes y exigieron la retirada de las tropas rusas de Chechenia. El gobierno ruso se negaría a negociar y tras inundar el teatro con gas somnífero, las fuerzas especiales rusas ingresaron logrando ejecutar a los terroristas. Esta toma de rehenes, que duraría 3 días, dejaría más de 133 rehenes muertos y más de 700 heridos. En el año 2004 más de 30 terroristas tomaron más de 1.200 rehenes en la escuela Beslan en Osetia del Norte. El gobierno ruso nuevamente se negaría a negociar con los terroristas y tras una operación especial de las Fuerzas Armadas lograron asaltar la escuela y liberar a los rehenes. Esta toma de rehenes dejaría 334 muertos, de los cuales 186 eran niños y más de 700 heridos. El 9 de mayo del 2004 el presidente checheno Ahmad Kadyrov sería asesinado con una bomba durante un desfile en Grozny. En este atentado también morirían otras 4 personas y dejaría más de 50 heridos. Tras esto el gobierno de Vladimir Putin intensificaría la lucha contra el terrorismo checheno. En el año 2007 Ramzan Kadyrov se convertiría en el presidente checheno hasta la actualidad. Kadyrov se encargaría de erradicar los grupos opositores chechenos con el apoyo del presidente Vladimir Putin. Finalmente la Segunda Guerra Chechena se daría por terminada el 16 de abril de 2009 cuando el gobierno ruso aseguró haber desarticulado a todos los movimientos separatistas y extremistas chechenos. Esta Segunda Guerra Chechena dejaría más de 10.000 bajas rusas, 13.000 chechenas y la muerte de más de 50.000 civiles.